Bueno, muy buenas tardes para todos. Habiendo dado ya unos minutitos de gracia para que están un poco demorados, damos inicio al último webinar del año que tiene por objetivo un poco hacer una recapitulación de lo que fuimos viendo como novedades jurídicas durante todo el 2023 y por último hacer un estimativo o un análisis del mercado legal del año 2024. Entonces, simplemente presentarnos para quienes se acaban de conectar. Somos Marta Batalla y Pablo Lanfranchi. Marta dirige el departamento corporativo de la firma y en mi caso dirijo el departamento migratorio de la firma. Vamos a dividir la presentación en las dos materias, así que todo aquel que tenga una duda o quiera hacer cualquier tipo de consulta, bienvenido sea. Al finalizar la exposición daremos unos minutos de un espacio de preguntas y respuestas, con lo cual invitamos a todos que expresen sus dudas en ese espacio. Ya sin más introducciones, empezamos el webinar. Simplemente vamos a tratar sobre las novedades jurídicas en materia migratoria y corporativa impositiva, todo a lo largo del 2023, que fue un año, si bien lo fuimos manteniendo al tanto con nuestras comunicaciones que hacemos regularmente por correo electrónico, creemos que es una buena oportunidad para cerrar el año y hacer una recapitulación. Una breve introducción de Gentil Law. Gentil Law es una firma que se originó en Madrid, pero hoy en día tiene oficinas abiertas tanto en Lisboa, en Ciudad de México y Miami. Somos una firma multinacional, la cual está formada por profesionales formados por universidades de las más prestigiosas de América y de Europa, y también los profesionales que integramos la firma también tenemos experiencias profesionales en estas áreas. Los valores que nos rige y que por el cual trabajamos todos los días es el resultado. El resultado implica poder darle el mejor servicio posible a nuestros clientes y velar por sus intereses en la gran mayoría del tiempo o todo el tiempo. La excelencia, que es la piedra nuclear sobre la que trabajamos y sobre la que construimos nuestros servicios profesionales. Una visión globalizada que fundamentalmente es posible porque los equipos de trabajo de nuestra firma están compuestos por profesionales formados, como decíamos, en diferentes universidades de diferentes países y que han adquirido experiencias profesionales también en diferentes países. Y eso nos permite brindarle a nuestros clientes un entendimiento más acabado de sus intereses y una visión globalizada de cara a darle una solución. Y la lealtad, que es transversal a todos estos valores, que es la lealtad hacia nuestros clientes, hacia sus intereses y a la confidencialidad de la información que comparten con nosotros. Ya sin más, empezamos con las novedades jurídicas en materia migratoria del 2023. Informábamos allá por enero de este año que surgía un nuevo tipo de visado en España, que es aquel que tiene por objetivo dar un permiso de residencia para quienes buscan vivir en España, pero trabajar para empresas o clientes que se encuentran fuera del país. Es decir, como característica principal, este visado no permite trabajar para territorio español, sino que se trabaja desde territorio español para el extranjero. Es un proceso muy ágil, es un proceso que desde que se hace la solicitud demora tan solo 20 días hábiles en resolverse. En muchos casos, por suerte, las autoridades migratorias demoran menos de este plazo. Una vez que se presenta, podemos sintetizar el proceso en 3 grandes pasos. La presentación, una vez que tenemos la resolución, que afortunadamente durante todo el 2023 fueron todas positivas, se toma una cita para que el solicitante y los familiares también puedan tomar las huellas y finalmente a los 30 días desde esa fecha, desde esa cita, retirar las tarjetas de identidad que solemos llamar TIES. Entonces, esto fue una novedad de las más importantes en materia migratoria. Fue un gran éxito este modelo. Esperamos que en el 2024 se siga manteniendo y se siga mejorando para así poder atraer a más talento internacional y que siga siendo una gran oportunidad para todos los solicitantes.
Otra novedad jurídica muy importante fue la Golden Visa de Portugal. Si bien en un principio se pensaba que se iba a derogar por completo este tipo de visado, finalmente ya hace 2 meses ha resuelto el Parlamento que solo quitará un tipo de inversión por el cual se puede acceder a este visado. Por lo tanto, ya no es posible invertir en bienes inmuebles para solicitar la Golden Visa o la visa de inversionista portuguesa, pero sí es posible invertir en fondos privados o invertir en cuentas bancarias portuguesas, por ejemplo, o fundar empresas para así obtener este visado. Con lo cual, simplemente aclarar que no es que se derogó la Golden Visa de Portugal, sino que se restringieron las posibilidades de inversión para acceder, pero sigue estando posible. Por lo tanto, sigue siendo un visado a nivel europeo muy atractivo. Al quitarle la posibilidad de invertir en bienes inmuebles, lo posiciona en un segundo puesto a nivel de atracción en Europa, pasando al primer lugar España, invirtiéndose, porque antes era Portugal el primero, pero igualmente sigue teniendo muchas ventajas y que en algunas situaciones particulares puede ser hasta más conveniente que la Golden Visa de España, dependiendo siempre de los intereses particulares de cada cliente. La tercera novedad, y que hubo mucho dicho y desdicho en el año, es sobre la Golden Visa de España. En algún momento se dio a conocer mucha información de que el gobierno buscaba derogar la Golden Visa o que buscaba endurecerla de forma tal de que ya no sea tan atractiva. Por suerte esto no ocurrió, sigue siendo un programa migratorio con mucho éxito en España y en Europa. Como decíamos, al restringirse un poco las posibilidades de la Golden Visa de Portugal, la Golden Visa española pasa a ser la opción más optada por quienes buscan invertir y residir en Europa. Por lo tanto, como pueden ver, desde el 2013, que es cuando se publica la ley que permite obtener una visa por inversión, hasta el 2023 hay 4.940 concesiones, lo cual denota que es un gran éxito. La Golden Visa en 2022 ha arrojado números como 476 concesiones, y vemos que en el 2023, si bien todavía no hay números oficiales hasta que no se cierre el año con respecto a las concesiones, sí hay números oficiales con respecto a la cantidad de compras de inmuebles que se han hecho con el objetivo de solicitar el día de mañana una Golden Visa. Como podrán advertir en la presentación, hay un gran crecimiento desde el 2022 al 2023, con lo cual esperamos que en el 2024 siga esta corriente, siga habiendo muchas inversiones que estén destinadas a obtener una Golden Visa. Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, en marzo de 2022, el Estado español ha decidido paralizar las solicitudes de ciudadanos rusos que buscaban obtener la Golden Visa. Estas restricciones siguen vigentes en el 2023 y por el momento se prevé que seguirán en el 2024. Esto hace que antes del 2022 los ciudadanos rusos ocupaban el primer lugar de solicitudes de Golden Visas españolas, y hoy ya prácticamente en el 2022 y 2023 no figuran en el ranking. Esperemos que más vale temprano se solucione esta cuestión bélica y podamos volver a tomar clientes e inversionistas de estos países. Como decíamos, hasta el 2023, inicio del 2023, España se posicionaba en un segundo lugar con respecto a el modelo de Golden Visa europeo con más éxito. Hoy pasa a ser el primer lugar, propiamente por el cambio en la Golden Visa portuguesa. Otro cambio, ya el tercero que analizamos en materia migratoria, es la aparición de una nueva vía para solicitar la nacionalidad española. Hasta este entonces, hasta la creación de la actual Ley de Memoria Democrática, solo se podía solicitar la nacionalidad si se era hijo menor de edad de un español o bien se residía cierto tiempo en España. Esto en términos generales. Ahora se incorpora una tercera posibilidad a partir del 2023, que es solicitar la nacionalidad para hijos o nietos de españoles.
sin necesidad de residir en el país. Lo que, si bien esto inicia en finales del 2022, la novedad del 2023 es que los consulados, que son las autoridades que analizan las solicitudes y resuelven, han decidido en su gran mayoría no exigir el cumplimiento del exilio o de que se pruebe que el abuelo o el padre que solicita la nacionalidad ha sido exiliado de España para poder solicitar la nacionalidad. Por lo tanto, al no solicitarse que el originario español haya sido exiliado, con el solo hecho de probar que el solicitante es hijo o nieto de un español, es suficiente para solicitar la nacionalidad. Como vemos, este es un criterio amplio el que están tomando los consulados, el cual fue muy bienvenido por la comunidad. Y esperamos que en el 2023 se mantenga, perdón, 2024 se mantenga, ya que muy probablemente sea el último año en el cual esta ley esté vigente. Existe la posibilidad de que sea extendido un año más hasta el 2025, pero tenemos que esperar hasta octubre del 2024 para conocer si se extenderá o si se cumplirá con el primer plazo previsto en la norma. Como cuarta novedad, se vuelve a suspender la entrada en vigor del permiso ETIAS. El permiso ETIAS, simplemente para hacer una comparación y ser más claros, es un permiso muy similar a la ESTA, el permiso que solicita Estados Unidos a ciertos países para que puedan acceder. Es verdad que es un proceso muy sencillo, es un proceso que 24 o 48 horas antes se hace vía online y en unas pocas horas se obtiene una respuesta que permite al ciudadano viajar, en este caso a Estados Unidos, pero va a empezar a regir en Europa también. Se ha suspendido ya por segunda vez, se preveía que iba a entrar en vigor en el 2024, pero se ha postergado la entrada en vigor hasta el 2025. Por lo tanto, todos aquellos países que hoy en día no se les exige ningún visado para ingresar como turista en España, no tienen que preocuparse de tener que llenar este formulario porque por el momento han decidido suspender esta obligación. Por lo tanto, todos esos países van a poder seguir viajando libremente como lo hacían hasta el momento, de forma como si fuese con una visa turista. Ya digamos que esos son los hitos de las novedades jurídicas en el 2023. Una vez, ahora dejo a Marta para que pueda explicarles las novedades en materia impositiva y en materia corporativa, y luego les contamos un poco más sobre qué esperamos del 2024 con respecto a estas materias. Gracias. Bueno, el 2023, por desgracia, está marcado por la situación política de España y, por tanto, bueno, pues por las elecciones que tuvimos en julio y que, bueno, nos dejaron sin gobierno hasta finales de este trimestre. Por lo tanto, es verdad que las novedades que vamos a tratar o las que vemos que han sido más relevantes para nuestros clientes derivan de decisiones tomadas en 2022 y, por tanto, no ha habido tantas novedades en materia mercantil como normalmente se espera, precisamente, bueno, pues porque se han bloqueado la aprobación de presupuestos, pues las típicas cosas que dependen a nivel político. Vamos a empezar con la ley Beckham. La ley Beckham es un régimen que es de sobra conocida en España, pero que en 2022 se actualizó, por decirlo así. A finales del 2022 entró en vigor la norma que modificaba el régimen que teníamos en España hasta entonces. El régimen Beckham se conoce por el nombre del conocido futbolista, que es curioso porque precisamente los atletas no pueden aplicar este régimen, y supone un beneficio fiscal en las declaraciones de IRPF para aquellos que se trasladen a España motivados pues por, antes era únicamente un empleo de trabajo, por ejemplo, y ahora, aparte de un contrato de trabajo, pues el nombramiento de un director, un administrador en una sociedad o el trabajo remoto, que va muy ligado con la visa que previamente describía Pablo, que es la visa nómada, y efectivamente está un poco ligado a esa idea del teletrabajo que se hace muy latente después del COVID-19, por desgracia. ¿Qué beneficios tiene la ley Beckham?
Pues la exención de pagar impuestos sobre la renta mundial, es decir, únicamente se declaran rentas generadas en España, la exención de declarar bienes en el extranjero y luego además unos tipos impositivos muy beneficiosos. Tened en cuenta que a partir de los 60.000 euros existen unos de los tipos impositivos más altos en España y en cambio bajo este régimen el tipo impositivo será fijo al 24% hasta 600.000 euros. Los dividendos, intereses y ganancias de capital tributarán del 19 al 26. Además, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto a la solidaridad, solo se declara sobre los bienes ubicados en España y se puede extender el régimen a otros miembros de la familia. Pues, por ejemplo, la mujer, etc. O el hombre, perdón, el esposo o esposa. Efectivamente, además, el régimen antes solicitaba que o imponía que en los últimos 10 años esa persona que se trasladaba a España no podía haber sido residente fiscal, lo cual era un periodo de tiempo muy elevado y lo han reducido a 5. Equiparando este régimen a otros regímenes que existían ya en Europa y que efectivamente España hace cada vez más atractivo. Como bien sabréis, y además nuestro despacho está muy orientado a este tipo de inversiones, la inversión extranjera en España es fundamental y así lo ve, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y este tipo de regímenes ayudan mucho a que sigamos acogiendo a muchos extranjeros que vengan a trabajar y a residir en España. Perdón, una cosa más de la ley Beckham que creo que es importante es que los regímenes que existen en Europa, que son muy parecidos, existía el régimen en Reino Unido, que parece, decimos parece porque dependerá de lo que pase en las elecciones del próximo año, va a sufrir modificaciones. Italia, que es un régimen súper interesante, y Portugal, que es un régimen que ha sido cuestionado en los últimos meses, que de hecho llegaron a cerrar, que bueno, el programa, luego parece que lo reabrían. Entonces es verdad que España se vuelve cada vez más sólido en este régimen. El impuesto a las grandes fortunas, en cambio, es la parte negativa del 2022. En diciembre de 2022 entró en vigor el impuesto temporal a las grandes fortunas. Se califica como un tributo de carácter directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? En España siempre había existido el impuesto sobre el patrimonio. Efectivamente, era una de las competencias cedidas a las comunidades autónomas y en muchas comunidades autónomas, si por ejemplo ustedes han sido residentes en Madrid o eran residentes en Madrid, el impuesto de patrimonio no existe, o por ejemplo en Barcelona sí, dependía de las comunidades autónomas. Este en cambio es un impuesto de carácter nacional que viene un poco a complementar ese otro impuesto que era el impuesto sobre el patrimonio. ¿Cuál es el periodo de vigencia? Y esto es muy importante. El impuesto entró en vigor a finales de 2023 y la intención era que fuese temporal. Su vigencia se limitaba retroactivamente a 2 ejercicios, que eran 22 y 23, y aunque se incorpora una cláusula de revisión para evaluar su continuidad, todavía no sabemos qué va a pasar. Esto hace referencia a lo que hablábamos antes de la situación política en España. Dependerá de que realmente se extienda este impuesto, que fue cuestionado, por supuesto, en el Constitucional. Ha habido mucha controversia acerca de este impuesto, pero la realidad es que todavía no hay una decisión firme sobre lo que va a pasar con él. ¿A quiénes aplica este impuesto? A las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, en relación con el conjunto de todos sus bienes o derechos de contenido económico, con independencia del lugar en el que se encuentren situados, es decir, declarar todo el patrimonio. Y, además, a las personas físicas que no tengan su residencia habitual en España, pero que sean titulares de bienes o derechos que estén situados en España, y aquellas personas físicas que hayan adquirido su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento al territorio español. Esto quiere decir que este impuesto hay que revisarlo para todos aquellos que puedan tener un patrimonio, ya siendo residentes o no siéndolo, en torno a los 3 millones, existe hay 700.000 euros, bueno, habría que revisarlo, pero en torno a los 3 millones de euros es en el momento en el que habría que revisar la situación y la estructura patrimonial de esos clientes. La ley de modificaciones estructurales. La ley de modificaciones estructurales es más mercantil que fiscal. Es la norma que gestiona o que dirige las fusiones del M&A en general, las fusiones y adquisiciones.
los traslados de empresas, etc. ¿Qué ha pasado con la ley de modificaciones estructurales? En España, para los que no seáis muy entendidos de derecho mercantil, normalmente las sociedades se rigen por la ley de sociedades de capital y en los casos de fusiones o, por ejemplo, traslados intraempresariales, por la ley de modificaciones estructurales. El nuevo régimen, la nueva norma es un nuevo régimen completo de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, tanto internas como transfronterizas. Esto se refiere a aquellos que, por ejemplo, tengáis una sociedad en España que vayáis a redomiciliar a Estados Unidos, México, donde sea. Con el decreto de ley, los socios, acreedores y trabajadores de la sociedad quedan sujetos a un régimen de protección frente a los efectos de la modificación estructural. Esto era algo muy interesante y que se venía discutiendo desde hacía mucho tiempo. Y también se cambia la regulación relativa a las intraeuropeas que aplicará cuando las sociedades participen en la operación, o sea, cuando las sociedades que participen estén constituidas conforme a al derecho de un Estado miembro. Es decir, si la operación o la fusión o el traslado es intra-Europa o entre sociedades europeas, aplicar unas normas un poco más específicas que si vas a trasladar tu empresa o fusionarte con una empresa mexicana, por ejemplo. Una cosa importante es que la regulación sobre las extraeuropeas se aplicará cuando las sociedades intervienen que estén constituidas conforme a derecho de un Estado no miembro del Espacio Económico Europeo y además a nivel España introduce ciertas características como por ejemplo un experto independiente que apruebe el traslado o la fusión a nivel registro mercantil, que hace que los tiempos que se conocían antes no sean los que ahora mismo están rigiendo frente a esta ley. Cambios en regulaciones de inversión extranjera. Desde el 1 de septiembre de 2023 entró en vigor un nuevo Real Decreto mediante el cual se realizan importantes modificaciones a las normas que regulan el régimen de inversiones extranjeras en España. Porque esto es importante. Siempre que se ha hecho una inversión de carácter extranjero en España, se tenían que notificar mediante un D1A, por ejemplo, que se firma en la notaría, etc. Esta nueva normativa lo que ha hecho es describir más en detalle qué tipo de inversiones extranjeras tienen que estar sujetas. Vamos un poco al detalle. Las personas que deseen realizar una inversión extranjera en España estarán legalmente obligadas a solicitar una autorización previa de la Administración Pública Española antes de poder llevar a cabo la inversión. El nuevo Real Decreto prescribe la posibilidad de intervenir bajo dos supuestos: el general de liberalización y la autorización previa. Siempre el régimen de autorización previa será el régimen común y será necesaria, como comentábamos, esta autorización. Existirá también la posibilidad de realizar una consulta previa para verificar si su proyecto de inversión debe o no ser autorizado. Pues, por ejemplo, si el inmueble es superior, la inversión en un inmueble es superior a 3 millones de euros. Si hay varias características dentro de la norma que aunque son bastante claras, se abre ese buzón para que en vez de incurrir en defectos se pueda consultar una vez se está negociando esa inversión, por ejemplo. Algo importante de esto, que se reduce de 6 a 3 meses el plazo para que la Administración resuelva sobre la autorización. El certificado de startups es algo que causa mucho revuelo también. La certificación de startups te permite ciertos beneficios fiscales durante los primeros años de estas. Los beneficios que hacemos referencia son la reducción en el impuesto de sociedades al 15% en los 2 primeros periodos impositivos, en que su base imponible sea positiva, es decir, la sociedad o la startup tiene que tener beneficios. Como bien sabréis, normalmente una sociedad empieza a ser rentable a partir del 3.er, 5.º año, bueno, se dicen los expertos, con lo cual tener ese margen de que en los primeros años no tener que estar tributando al 25% y que además puede ser el 15% una vez empieces a dar beneficios, pues es algo muy beneficioso. La posibilidad de aplazar deudas tributarias, que esto es fundamental para nuestros clientes y de cara a su liquidez. La exoneración de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y la exoneración de la obligación de la obtención del NIE en caso de inversores extranjeros no residentes, que también burocráticamente es un paso muy importante.
Importante decir en cuanto a las startups, porque tenemos muchas consultas a nivel del despacho, que no todas cualifican para obtener esta certificación y que para beneficiarse bueno, para acogerse a estos beneficios, para beneficiarse de este régimen, es necesario tener la certificación de startup previa. A ver qué tenemos. La última novedad de la que vamos a hablar, o probablemente la que haya sido más interesante a lo largo del año, es la ley de vivienda. Durante el 2023 entró en vigor la nueva ley de vivienda, que es una ley que intenta delimitar el derecho a la propiedad sobre la vivienda, regular actuaciones públicas en materia de vivienda y contiene medidas de protección aplicables a operaciones de compras y arrendamientos. ¿Qué incluye esta nueva ley? El concepto de los grandes tenedores de vivienda, que de ahí derivarán todas las limitaciones o beneficios que esta ley ha implementado. La ley los define y los impone obligaciones puntuales en materia de arrendamientos. ¿Quiénes son los grandes tenedores? Aquellos que tienen más de 1.500 metros cuadrados o 10 inmuebles en 5 de las zonas tensionadas. El barrio de Salamanca es una de ellas. Por si había alguna duda, el barrio de Salamanca es una de las zonas tensionadas. Y 1.500 metros cuadrados no tiene por qué ser un inmueble, puede ser en varios. O sea que es relativamente fácil para un inversor que se le considere gran tenedor. ¿Qué son los mercados tensionados? Son las entidades donde existe riesgo de que la oferta riesgo de oferta de alquiler de vivienda, es decir, que no haya un acceso fácil a los alquileres. Y bueno, lo que está pasando en el mercado es muy obvio, que es que la subida de los alquileres intenta limitar efectivamente que sigan existiendo estas subidas para los grandes tenedores. Índice de garantía de competitividad es la tasa de revisión de precios que consiste en la recuperación de la competitividad frente a la zona euro. La reactivación del procedimiento de desahucio y lanzamiento, que como siempre estos procedimientos están sujetos a los tribunales y por tanto nunca serán, por mucho que lo intentemos regular, procedimientos ágiles o fáciles, pero sí que es verdad que se incluye en la ley. Y los requisitos de información y modificaciones fiscales, que también ha sido uno de los grandes puntos de la norma. Como otro punto más práctico, los grandes tenedores se limita a esa ley que no se pueda subir el alquiler de forma anual más del 2%, independientemente de que los contratos estén iniciados al índice de precios de consumo, al IPC. Si el IPC es un 6%, pero eres un gran tenedor, solo puedes subirle a tu alquiler un alquiler, o solo te pueden subir el alquiler un 2%. Esos son el tipo de quizás cosas más pequeñas de aplicabilidad en las normas, pero que son de gran interés para nuestros clientes. Previsiones jurídicas para el 2024. A ver, creo que más que previsiones son esperanzas y deseos que tenemos para el 2024. Creo que a nivel migratorio es necesario aclarar ciertos tipos de permisos migratorios, como pueden ser los arraigos. Necesitamos un poco más de luz en este tipo de permisos y creemos que las autoridades están trabajando para resolverlo, por lo cual creemos que el 2024 sea el año en el cual se lo resuelve. Creemos que lamentablemente lo que es la visa nómada, que tratábamos hace unos instantes, va a seguir siendo más restrictivo los criterios de interpretación y la aplicabilidad. Ya vimos en el 2023 que se ha puesto un gran freno para los ciudadanos americanos. Esperemos que esto no se siga avanzando con otros países, pero bueno, y también esperamos que en el 2023 se quite estas restricciones a los empleados originarios de Estados Unidos, porque en definitiva son un mercado muy grande, son un mercado que a España le interesa porque tiene unos profesionales muy capacitados y es atractivo para ellos venir a España en la medida de que se les permita con legislaciones migratorias. Y creemos que, o más, esto ya es un deseo personal, mejore las condiciones políticas y de inversiones para que todo aquel extranjero que esté interesado en invertir en España, lo cual entendemos como un win-win, no solo el inversor tiene la ventaja de obtener un visado, sino que España tiene un ciudadano más
o mejor Más un capital. inmigrante con un permiso de residencia que atrae inversión, que genera consumo y que genera diversidad, que siempre es un aspecto positivo. Por nuestra parte, sí hay muchas previsiones a nivel normativa. Quizás la más importante, bueno, la que más esperamos porque pueda tener mayor impacto sobre nuestros clientes es la extensión o no del impuesto a las grandes fortunas. Como novedad jurídica, es verdad que en el campo de la inteligencia artificial la Unión Europea ya se ha pronunciado acerca de la normativa que va a entrar en vigor. España tendrá que implementar la suya, por tanto, que es algo que, bueno, pues que se esperaba desde hace mucho tiempo porque está a la orden del día. Además, conoceremos a principios del 2024 los pormenores de la ley MiCA, que regulará las criptomonedas, bueno, ese tipo de activos financieros, que es francamente interesante. Y a nivel de vivienda probablemente esperemos nuevas modificaciones. Pero como decía Pablo, nosotros siempre, bueno, pues nuestra esperanza es que el gobierno, la situación política, independientemente de cuál sea la preferencia, sea estable, de cara a que España pueda presentarse como uno de los países europeos más interesantes para invertir, para residir y para consumir. Y de ahí se derivarán seguramente nuevas modificaciones, nuevas leyes, nuevas normas que regulen pues, todas estas cosas de las inversiones. Si les parece, damos unos minutos de espacio para preguntas y respuestas si las hay. Así que los dejamos que libremente hagan todas las preguntas que consideren necesarias a través de el hipervínculo de preguntas y respuestas, con lo cual los leemos y les contestamos con mucho gusto. María nos pregunta sobre la previsibilidad de un nuevo tipo de visado en España en 2024. María, que nosotros conozcamos, por el momento no hay ningún tipo de visado nuevo que vaya a ser publicado en 2024. Sí creo que hay mucho camino por delante para mejorar los visados que se tienen, para regularizar a los ciudadanos extranjeros que lamentablemente están en una situación irregular en el país y para desburocratizar los procesos migratorios que hoy en día significan una barrera significativa de acceso a la legalidad de las residencias. Luis nos pregunta sobre la non-lucrative visa, que es la visa no lucrativa, qué normas van a cambiar, cuánto tiempo se requiere vivir en España una vez obtenido el visado. Luis, por el momento no se prevé que se vaya a cambiar la ley. Como este visado tiene la particularidad de que necesariamente se tiene que aplicar desde el país de residencia, vemos que hay mucha diversidad de criterios dependiendo de cada consulado. Lo que sí esperamos es que se unifiquen los criterios. Por suerte, por todo el trabajo que hemos tenido en el 2023 con nuestros clientes, tenemos mucha experiencia con muchos consulados y podemos asesorar a los clientes teniendo en consideración los requisitos de cada consulado y así poder garantizar una resolución favorable, pero en principio los criterios van a seguir siendo los mismos que se tienen hasta el momento. Y con respecto a cuánto tiempo se requiere vivir en España una vez obtenido la visa inicial es de 1 año, luego se puede extender por 2 años más. Si en ese interín se reside y vive en España en forma permanente y legal porque se tiene el visado, se puede, dependiendo del caso, solicitar la nacionalidad por residencia. Digo dependiendo del caso porque los tiempos de residencia en España varían en función de los antecedentes de cada solicitante. Vale, bien. Tienen conocimiento sobre la situación de la convalidación de títulos profesionales, la cual en muchos casos tarda bastantes años. Sí. Vale, y lamentablemente es así. Ya en 2022 el gobierno resolvió agilizar estos procesos, incorporando un nuevo método, pero hasta ahora no se ha logrado esa promesa. Sí es verdad que se han reducido los tiempos de trámite, pero siguen siendo trámites burocráticos y largos. No tanto como antes, pero siguen siendo largos. Esperamos que con lo que refería de burocratizar los procesos se logre también
simplificar y agilizar el proceso de homologación de títulos universitarios. Vemos que todas las preguntas están un poco orientadas a la parte de procesos. Por el momento no tenemos novedades al respecto. Ojalá podamos comunicarles en los próximos meses que hay procesos más ágiles y más sencillos, aunque es importante destacar que hay ciertos visados, como puede ser la Golden Visa, que tienen un proceso muy ágil y muy sencillo por el cual se obtiene la visa muy rápidamente. Juan nos pregunta también sobre la expuesta acogida a la ley Beckham. Si entiendo esto fue reciente, es decir, no se aplicaría en forma retroactiva. No, por desgracia no. Todos aquellos que ya estéis acogidos al régimen Beckham, en principio no podéis aplicarlo para vuestras mujeres. Esto es una novedad que se hizo efectiva con fecha de principios de este año. Se repiten algunas preguntas, con lo cual invitamos a todo aquel que quiera analizar su caso en particular o tenga dudas particulares que se contacten con nosotros. Los dos departamentos están a completa disposición de todo aquel que necesite un asesoramiento personalizado y estaremos encantados de atender cada caso. Agradecemos el tiempo de todos, la disponibilidad y las presencias. Les deseamos unas felices fiestas y un próspero 2024. Gracias, Fanny. Y estamos a disposición. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.